Bernardino. Hola, mi nombre es Bernardino Guillén. Para la materia de validación de procesos, vamos a ver lo que es la unidad número 2, que refiere a la interpretación y uso de las herramientas estadísticas para la validación de procesos. Los integrantes de nuestro equipo son José Alfredo Feria Feria y Lucila Isabel Toksky Rubio, y pues un servidor, Bernardino Guillén Hernández. Como una introducción para lo que vamos a hacer en esta práctica, tenemos unos requerimientos de la materia de validación de procesos, el cual nos están pidiendo es que hagamos uso de una manera práctica, pues, algunas de las herramientas estadísticas que se utilizan para lo que es una validación de procesos. En este caso, pues vamos a utilizar la herramienta de estudio de capacidad de proceso, en la cual la vamos a aplicar para analizar los datos de un producto que requiere introducirse en una línea de producción. Este producto es parte de una familia que ya se encuentra produciéndose en una línea. Entonces, como es de la misma familia, es solamente una extensión, vamos a evaluar los parámetros de procesos que ya están establecidos para ciertas curvaturas. En este caso vamos a evaluar lentes oftálmicos semiterminados. Son tres curvaturas más, y como son parte de esa familia, pues las vamos a validar con los mismos parámetros de proceso. Vamos a obtener datos y los vamos a analizar para ver si es factible producirlos con los mismos parámetros o si se requiere modificaciones a las variables que son importantes para que el producto se encuentre dentro de especificaciones. Ok, continuando con la presentación, soy José Alfredo Feria Feria. Y es importante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? O entender esta pregunta que tenemos aquí, que es la capacidad de procesos. Si bien estamos acostumbrados a asociar el término capacidad al potencial de producción o volumen máximo de una planta, línea o estación, esto es capaz de producir. Veremos la capacidad desde el punto de vista de la calidad. En líneas generales, evaluaremos la amplitud de la variación natural de un proceso para una característica de calidad dada. Y de hecho aquí tenemos una tablita, ¿no? Que, bueno, es una imagen de una campana de Gauss con sus límites. Tenemos ahí límites inferiores y límites superiores. Y la vamos a explicar. ¿Por qué? Porque una necesidad muy frecuente en los procesos consiste en evaluar la variabilidad y la tendencia central de una característica de calidad, para así compararla con sus especificaciones de diseño. La capacidad de un proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. ¿Y cuáles son nuestras capacidades? Bueno, nuestras especificaciones técnicas deseadas. Tenemos aquí una imagen que nos habla acerca de la voz del cliente, ¿no? Y qué es lo que el cliente nos está pidiendo. Tenemos ahí una línea punteada roja, que son sus límites inferiores y límites superiores de la calidad que él nos pide acerca de nuestro proceso. Pero para esto nosotros debemos de tener una voz de nuestro proceso, ¿no? Nosotros debemos también tener unas especificaciones dentro de la empresa, que lo tenemos ahí referenciado con unas líneas azules. También nosotros tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos es que nuestro proceso tenga esa capacidad y no nos salgamos. ¿Para qué? Para no tocar y no comprometer para nada las especificaciones de nuestro cliente. Entonces es por eso que nosotros tenemos, mientras más cerradita o más esté nuestra campana de Gauss y menos toque nuestros límites, tenemos pues ahora sí que más a salvo, ¿no? Lo que es la amplitud que nos dé el cliente. ¿Le podrías dar más para abajito, por favor? Ok, y tenemos algo más por acá. Nos dice: cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. Cuando no ocurre esto, se dice que el proceso pues no es adecuado para el trabajo o requiere de inmediatas modificaciones. Entonces, para eso hacemos este estudio, ¿no? Lo que nosotros queremos es que nuestra capacidad de proceso por lo menos sea estable, ¿no? Y que esté bajo control. Si podemos mejorarlo, qué mejor, ¿no? Pero
pues no mantenerlo de una manera que tengamos que estar haciendo modificaciones constantemente, porque eso pues nos lleva pérdidas a la empresa. Tenemos el 2.1 que nos habla del índice de capacidad potencial del proceso. Básicamente sería como la formulita de cómo se hace esto, ¿no? Entonces, pues para obtener el CP, básicamente tenemos que hacer una división entre la variación tolerada entre la variación real, ¿no? Asumimos que, como dijimos anteriormente, una distribución normal, vemos que la U más menos 3 sigma se encuentra al 99.73% de los valores de respuesta. Por ese motivo decimos que la variación real va a ser del 6 sigma. No obstante, la variación tolerada no será otra cosa más que la diferencia entre las especificaciones del cliente. De esta manera entendemos al CP como el CP es pues el límite superior menos el límite inferior, y esto lo dividimos entre 6 sigma y ya con eso pues obtenemos el CP, ¿no? Y ya queda definido, y entonces podemos llevarlo a cabo a esta tablita que tenemos aquí abajo. El resultado de ese CP básicamente nos dice en qué categoría se encuentra nuestro proceso. Por ejemplo, si nuestro CP nos da arriba de 2, podemos clasificar a nuestra empresa como de clase mundial y estamos dentro del proceso de 6 sigma, que sería pues excelentísimo, ¿no? Sin embargo, en algunos procesos pues es algo complejo llegar a ese número, ¿no? Y normalmente las empresas están entre el 1.33 a 2. Y por ejemplo ahí tenemos un CP que si el CP que nos dé de la formulita que vimos arriba es menor a 2, pero es mayor a 1.33, nuestra empresa está dentro de la categoría 1, que quiere decir que tenemos un proceso adecuado, ¿no? Es un proceso que está bajo control, un proceso que no tiene un riesgo. No es excelente, pero es el adecuado y nos está dejando ganancias. Si tenemos un CP que está entre el menor a 1.33 y mayor a 1, está entre esos números, pues nos dice que somos de categoría 2. Sin embargo, estar en categoría 2 sí nos requiere un control estricto en nuestro proceso. Eso quiere decir que sí tenemos algunas fallas, que en la campanita de Gauss que vimos, ahí las colitas sí prácticamente están tocando ahí ya los límites y tenemos una alerta, ¿no? Y no es conveniente trabajar bajo alertas. Y ahora ya si tenemos un CP menor a 1 y luego está mayor a .67, pues es una categoría 3, requiere modificaciones serias. Totalmente es un proceso que no está funcionando, ¿no? Está totalmente bajo riesgo. Y ya pues si nuestro CP es totalmente abajo de 0.67, estamos en una categoría 4, no es adecuado, ese no está funcionando, totalmente no es factible. Podemos bajarle poquito. Ahora, ¿de dónde se interpreta todo esto? El nivel de 6 sigma, pues tenemos aquí una ayuda visual que es parte de lo que estaba yo explicando ahorita, ¿no? Los niveles de sigma. Es importante entender esta parte del sigma. Por ejemplo, si trabajamos bajo un sigma, pues nos damos cuenta aquí en la izquierda, las campanas, es una campana muy abierta, una campana que toca se sale totalmente de los límites inferior y superior, y esa tenemos un OPO, que básicamente son defectos por millón de oportunidades, que estamos en un 69.1% de nuestra producción. Ese 69.1 sería totalmente un desperdicio, rechazos, y solamente tendríamos el 30.9% de piezas buenas, y eso pues no es conveniente para ninguna empresa, ¿no? Entonces no es factible. Tenemos el nivel de 2 sigma. Ese nivel de 2 sigma es riesgoso. ¿Por qué? Porque está tocando si vemos la imagen, está tocando los límites superiores y límites superiores. En cuestión de defectos, o en relación a los defectos, tenemos un 6.7% de defectos, un 30.9% de defectos sobre el 69.1 de piezas buenas.
Sí tenemos muchas piezas buenas, pero viendo por el lado de los defectos también está muy alto el porcentaje de defectos. Es malo aún, es riesgoso. Sin embargo, tenemos ahí, como dice la mayoría de las empresas, están trabajando bajo el nivel de 3 sigma. ¿Por qué trabajan bajo el nivel de 3 sigma? ¿Por qué? Porque su porcentaje de defectos es, es bueno, no es malo, pero tampoco es excelente, ¿no? Un 6.7%, pues sí te deja un 93.3% de piezas buenas, que arriba del 91 pues ya te está dejando ganancias, ¿no? Y las empresas pues están ahí, sin embargo sí buscan incrementar sus sigmas. En algunas empresas están buscando llegar al 4.5 y quizás sea complejo, tienen que llegar y pues qué bueno, ¿no? Que incremente su nivel de sigma. Lo ideal sería llegar al 6 sigma, pero está un poco complejo, no es sencillo, sin embargo sí sería muy bueno. Podemos bajar un poquito más, Bernardino. En el 3.0 tenemos básicamente lo que sería nuestro planteamiento del proyecto, ¿no? Que como lo decía Bernardino ahí arriba, la empresa pues trabaja lentes oftánicos y tiene un modelo por ahora. Sin embargo, se pretenden, bueno, hay una propuesta de ampliar estos modelos 3 más. Podemos bajar poquito para mencionar los modelos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una imagen. El modelo que hasta ahorita tenemos es el de 8.7 dioptrías. Las dioptrías básicamente pues son las unidades de graduación de los ojos, ¿no? Entonces vemos ahí el lente básicamente es una curvatura. A eso se refieren las dioptrías, ¿no? Tenemos un lente, el del lado izquierdo, que es el único modelo que se maneja, pero queremos extendernos hasta 12 dioptrías, entrando por el 9.7, el 11 y el 12 dioptrías. Y si nos damos cuenta, pues son curvaturas, ¿no? Los modelos nos ayudan en las curvaturas y eso es lo que lo hace diferente. Para esto vamos a necesitar una máquina de fotovisión, la cual sirve para meter las curvaturas de una lente y su resolución es de 0.1 dioptrías, considerando que las dioptrías, pues como mencionaban hace rato, no son la graduación de los ojos. Vamos a hacer unas mediciones de cada una de las muestras que se realicen y vamos a empezar básicamente desde la parte central del lente, que es de 0.0 milímetros, y a 10 milímetros del centro se le va a hacer otra medición, y a 15 milímetros de la parte central también vamos a hacer otra medición. Todo esto, ¿para qué? Pues para hacer un estudio de capacidad de procesos, ¿no? Y que esa capacidad de procesos nos diga si nuestro proceso es estable o necesita ciertos cambios, ciertas modificaciones para meternos en esa capacidad adecuada o estable. A continuación continuará con la explicación del análisis Bernardino. Continuando con la explicación, tenemos el 3.4, que es el análisis ya estadístico de la capacidad del proceso. En este caso vamos a ver las curvaturas de lo que son las esferas. Vimos que son lentes con curvaturas pronunciadas, prácticamente es una esfera. Estamos midiendo una parte de esa esfera y para esto pues colectamos datos, ¿no? Entonces los datos los colectamos aquí en Excel. Ya tenemos los datos para la curvatura 9.7, la curvatura 11 y la curvatura 12. Para cada una de las curvaturas tenemos los datos. En algunas curvaturas, como vemos aquí en las 12, hay unos datos que se salen fuera, es decir, que hay una variación en cuanto a la curva. Son los resultados que nos dieron, pero vamos a analizarlos en cuanto a un análisis estadístico de capacidad de proceso y ver pues qué nos dice, ¿no? El CP y el CPK. Entonces tenemos los datos en Excel y estos mismos datos pues los pasamos a la tabla de Minitab. Aquí previamente pues ya los tengo resueltos y pues esos datos pues los metimos a la presentación, ¿no? Entonces la parte que vemos aquí pues son prácticamente los datos que tenemos aquí en Minitab. Son estas partes de la curva 9, la curva 11 y la curva 12. Ya tenemos resueltos los análisis
pero vamos a continuar con esta presentación y vamos a ir viendo cómo se realizaron, ¿no? En la esfera 12, primero pues vimos lo que era el histograma para ver la distribución normal de cada uno de los puntos que se midieron. En este caso medimos la esfera 9.73 y vamos a ver pues cómo lo hicimos, ¿no? En Minitab. Entonces, en este caso, para hacer el histograma y ver la distribución primero de cómo se encuentran los datos, como vimos la parte de gráfica, nos vamos a histogramas y nos vamos con ajuste y con grupos, le damos a aceptar. En este caso, el location en millimeters es donde están los datos y en este caso, pues analizamos la curva 12, ¿no? Entonces, le damos a aceptar y ya vemos aquí la distribución de los datos, cómo se encuentran. La línea azul nos dice que es la parte central, la línea roja fueron las mediciones a 10 milímetros y la línea puntilla verde fueron las mediciones a 15 milímetros. Entonces, si queremos ver realmente nuestros límites, pues vamos a poner las líneas de referencia. En este caso, la línea de referencia pues son 9.73, que es el target. Y vemos que aquí todos caen centrados, ¿no? Entonces vamos a anexar los límites y vamos a ver que los límites en esta parte eran 9.67 y ponemos el otro límite. El otro límite era 9.79. Y ya vemos aquí que prácticamente tenemos lo que es el histograma, ¿no? Entonces aquí podemos ver la distribución de cada uno de los puntos medidos. La parte central, pues vemos que sí se encuentran un poco más, la distribución es más amplia y sobre todo en la parte a 10 y 15 milímetros vemos que se encuentran más agrupados hacia la parte central, es decir, hacia la especificación. Entonces, de esa manera, pues ya podemos ver la distribución de cada uno de los datos. Ahora vamos a analizar lo que es el estudio de capacidad de proceso de acuerdo a nuestra presentación. Vemos que aquí ya lo hicimos también, el estudio de capacidad de proceso, en donde colocamos también los límites, 967, 979, pero vamos a ver cómo lo hacemos en Minitab. Entonces, nos vamos a ir a estadística, Quality Tools, Capability Analysis y la distribución normal. Y aquí pues colocamos lo que es la esfera 973, que es la que estamos analizando. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner los límites, que fue 967, es el 9.67, y el superior, que era 9.79, 79, y vamos a darle opciones. Y nos vamos a ir al target, que es 9.73, y lo vamos a analizar en 6 sigma. Entonces, aquí para realizar el análisis lo dejamos que vamos a realizarlo por subgrupos y para todos los grupos. Entonces, aquí vamos a verlo en porcentajes y en capability, status, para que nos dé el CP y el PP. Y el intervalo de confianza, pues lo vamos a dejar en 95% y lo vamos a poner en 2 lados. Y le damos OK, y le damos OK. Aquí ya tenemos lo que es nuestro análisis, como lo tenemos en la presentación. Ya lo habíamos hecho previamente, pero aquí ya vemos cómo está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quitar las barras para ver realmente nuestra campana de Gauss, cómo se encuentra la distribución. Aquí nos indica que tenemos un CP de la capacidad potencial de 1.21. El intervalo de confianza para el CP dice que va a ir de 1.10 a 1.32, el cual pues es bueno. Y nos da también el CP inferior y el CP superior. Dice que va de 1.23 y el upper que va en 1.19, y el CPK nos lo está dando en 1.19, y el intervalo de confianza para el CPK nos dice que es 1.08 a 1.31. De esta manera pues analizamos lo que es la curvatura 9.73 y tenemos el estudio de capacidad de proceso con un CPK de 1.19. ¿Okay? Entonces, continuando con nuestra presentación,
Lo mismo hicimos en la esfera número 12, vimos la distribución normal, y ya lo tengo hecho. Vemos que la parte de la distribución central se encuentra hacia el límite inferior, es decir, de la media hacia el límite inferior. La mayor parte de los datos vemos que se encuentran aquí cerca de la media, y la distribución en la parte central sí se extiende casi del límite inferior hacia el límite superior. Entonces vamos a verlo en Minitab. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el histograma, igual de la misma manera como lo hicimos con la curva 9, lo vamos a hacer con la curva 11, que es la esfera. Tenemos los datos, vamos a dar OK, y aquí ya tenemos nuestro histograma de los datos, cómo se comporta. Lo mismo pues podemos hacer para ver cómo están agrupados. Por ejemplo, ponemos lo que son los límites, las líneas de referencia en 10.98, que es el superior, 10.98. El inferior, que va de 10.8, podemos agregar la línea 10.8, y la media, que va a ser 10.89. Línea de referencia, vamos a 10.89. De esta manera pues ya tenemos ahí, como lo teníamos realizado previamente, tenemos el histograma de la esfera 11, que nos dice que los datos pues se encuentran de la media hacia el límite, ligeramente recargados hacia el límite. Ahora pues vamos a realizar lo que es la parte importante de aquí. Ok, entonces lo que vimos aquí del histograma, vemos que los datos pues se encuentran cerca de la media. Entonces la parte importante pues vamos a ver cómo se encuentran en cuanto a la capacidad del proceso, y vamos a ver aquí los datos. Los vamos a analizar aquí en Minitab, ya previamente ya los tenía, pero vamos a ver cómo los sacamos. Estadística, Quality Tools, nos vamos a Capability Analysis normal, y aquí nos vamos a analizar la esfera 11, Location, contar los datos, la especificación inferior, que vimos que era 10.80, aquí es 10.80, y aquí era 10.98, es 10.98, y en opciones pues aquí ponemos lo que es la especificación, que viene siendo 10.89, 10.89, lo vamos a calcular en 6 sigma, el análisis de todos los grupos, dentro de los grupos, y ponemos porcentajes y capability status, el CP y el PP. Incluimos el intervalo de confianza, 95% en dos lados, y le damos aceptar. De esa manera pues ya tenemos el capability analysis, y vemos aquí, por ejemplo, que para la curva 11 tenemos un CP de 1.6 con un intervalo de confianza de 1.4. Y el CPK es de 1.24 con un intervalo de confianza de 1.12 a 1.36. Aunque se ve ligeramente recargado hacia la parte inferior, pues es muy bueno lo que es el CPK. Se encuentra entre 1.0 y 1.33. Y el CP es 1.60. Y continuando con nuestra presentación para la esfera 12, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Hicimos la distribución de los datos colectados en el histograma, y también vamos a ver lo que es el process capability. Aquí, por ejemplo, en lo que es el histograma, vemos que la mayoría de los datos, por ejemplo, aquí a 15 milímetros se encuentran sobre la parte central de la especificación, pero a 0 y a 10 milímetros se encuentran ligeramente hacia el límite inferior. Incluso vemos que una de las colas pues se sale. Vimos que en los datos, antes de analizarlo, había unos valores fuera, ¿no? Había ciertas diferencias. Entonces vamos a analizar de acuerdo a lo que es el process capability.
Entonces nos vamos para analizarlo en el tab, nos vamos a ir a estadística, quality tools, capability analysis normal, y vamos a colocar aquí en este caso hacer la espera 12 y vamos a cambiar las especificaciones de acuerdo. Tenemos dice que son 1188 a 1206, 11.88 11.88 a 12.06. Y en opciones vamos a poner la especificación de que es 11.97, 11.97, igual lo vamos a analizar en 6 sigma, lo mismo, incluimos el intervalo de confianza, el 95%, y en 2 lados le vamos a dar a aceptar y le damos a aceptar. De esta manera ya vemos los datos, analizando vemos que hay datos sobre el límite inferior, aquí vemos, entonces borramos las barras y ya vamos a ver aquí solamente las campanas, ¿no? Entonces en este caso pues ya tenemos que el CP se encuentra en 1.07 y el CPK dice que va de hasta el punto 81 con un intervalo de confianza para el CPK desde el punto 72 al punto 89. Esto es porque tenemos valores con una tendencia hacia afuera, ¿no? Entonces prácticamente en este proceso pues se requiere una modificación. Quiere decir que para este tipo de curvaturas estaríamos teniendo valores fuera de especificación y por lo tanto necesita una modificación al proceso como lo vimos anteriormente. Entonces si nos vamos a la tabla que tenemos un 0.72 al punto 89 en lo que vimos nos encontramos aquí entre mayor a punto 67 pero menor a 1, entonces dice que requiere unas modificaciones serias el proceso. Entonces si estamos analizando esta parte pues obviamente pues debemos para este proceso de las curvaturas altas pues debemos analizarlo y obtener una conclusión. En este caso la conclusión pues es que para la curva 9.73 vemos que sí es factible producirlo con los parámetros ya establecidos. Incluso la curva 11 se pudiera producir también, ya que tenemos un CP entre 1 y 1.3, pero la curva 12 vemos que sí se encuentra con un CPK pues muy bajo. Entonces, por lo tanto, requiere que se modifiquen las variables importantes del proceso para poder mejorar la calidad del producto. Entonces, como conclusión es que los lentes con curvaturas altas como la 12, incluso la 11, para centrar los valores en la parte central de la especificación, pues ocupan una modificación. Al proceso. Con esto pues vimos ya lo de la unidad número 2, que refiere a la interpretación y uso de las herramientas estadísticas que son aplicadas para la validación del proceso. Muchas gracias.